Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales. En el tutorial de hoy os vamos a explicar cómo debéis o cómo podéis activar el modo oscuro en Windows 10. Son dos pasos muy sencillitos, así que nada, suscribiros al canal, darle a like, que empezamos. En primer lugar, sobre el escritorio, tenemos que hacer clic en personalizar, ¿vale? Nos abre la pantalla de configuración y venimos a la opción de colores. En colores tenemos la opción de elegir el modo predeterminado de Windows, claro o oscuro. Esto lo que nos cambiará será el menú y la barra de herramientas. Y luego tenemos también la opción de elegir el modo de aplicación. Por defecto viene el claro y si marcamos oscuro, pues se nos habilita, como podéis comprobar, el modo oscuro. En la parte de abajo tenemos la opción de elegir los colores por defecto. En función del fondo de pantalla que tengamos, nos va a coger el color que más ajusta, o bien podemos nosotros seleccionar el color para que el tipo de letra, como veis, y las opciones de selección e iconos aparezca de un color o de otro. Esto ya es a gusto. Y bien, como veis, es muy sencillo activar el modo oscuro. Tenéis otra opción más rápida, que es en la barra de búsqueda. Si escribimos directamente oscuro, nos aparece aquí activar modo oscuro en todo el sistema. Y si pinchamos, nos lleva a la pantalla que os he enseñado anteriormente de, de configuración, y aquí ya lo podemos habilitar. Y bien, así es como se activa el modo oscuro. Como veis, la barra sale negra y todas las opciones pasan a ser de color negro. Si abrimos, por ejemplo, el blog de notas, esta aplicación sigue saliendo blanca, ¿vale? Pero al navegar, por ejemplo, en Chrome, sí que por defecto nos va a poner todos más oscuros. ¿Veis? Sale ya el color en tono oscuro. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, darle a like y dejarnos comentarios de qué os ha parecido. Muchas gracias por visitarnos. Hasta luego.